Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Análisis Más Allá de la Noticia. Los saluda como todos los jueves en punto de las 6 de la tarde su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí para conversar y analizar los temas de mayor interés en este momento. Hoy tengo el gusto y el honor de tener con nosotros al licenciado Miguel Ángel Montes Galarza, quien además de ser un gran amigo desde hace muchos años, pues es un experto, un jurisconsulto, podemos decir, Miguel Ángel, que ha tenido pues muchos cargos de relevancia, ha estado, él es queretano de nacimiento, nos conocimos justamente en la escuela, imagínense, en la escuela primaria, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, sigue la ruta de la capacitación en materia de juicios orales penales y recibió cursos sobre este tema en la Universidad Anáhuac. También tiene un diplomado en juicios orales y habilidades de litigación oral por la Universidad Iberoamericana, cursos y talleres y técnicas de litigación oral. Es docente certificado por evaluación por parte de la Secretaría Técnica del Consejo Coordinador para la implementación del sistema judicial penal, órgano descentralizado de la Secretaría de Gobernación. Se desempeñó como capacitador en temas vinculados al sistema penal acusatorio. Ha impartido una enorme cantidad de cursos que me llevaría todo el programa para decírselos. También profesionalmente en el servicio público, vinculado al ejercicio del derecho, ha estado en diversas dependencias federales, tanto en el Distrito Federal, ha sido también director de normatividad y consulta de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública. En fin, te digo que no termino, Miguel Ángel, con este impresionante currículum que ya de por sí está concentrado. Bueno, lo importante es que es un hombre con mucha experiencia en los distintos ámbitos, sobre todo en las cuestiones penales, podemos decirlo así, Miguel Ángel. Y fue por eso que, bueno, ya habíamos conversado en alguna ocasión en el programa, ya es conocido por la audiencia. Ahora sí te dejo ya la computadora. Porque... Miguel Ángel. Creo que venga de donde venga, porque unos a otros se llaman provocadores. El presidente dice que él no es el que está generando esa polarización, sino que son sus adversarios, los conservadores, los fifís, etcétera. Y por el otro lado, el sector privado y lo demás dice que es justamente el presidente quien está polarizando esta situación. Esas son cuestiones como quiera que sea políticas y de percepción. Lo que vamos a tratar de centrarnos es ya en los términos reales y actuales de la serie de denuncias y la situación jurídica, si es procedente o no, sobre diversos temas. Hace un momento, nuestra audiencia, la que nos sigue regularmente, escuchó la entrevista que le hice el licenciado Adolfo Solís, él es de Baja California, y él presentó un amparo ya desde hace algunos meses para buscar que todos los recursos que están siendo destinados al Tren Maya, al aeropuerto de Santa Lucía, al Transísmico, bueno, sus obras pues preferidas en las que efectivamente está canalizando mucho dinero. Todo ese recurso se destinara de manera prioritaria a la atención del problema del COVID-19 que tenemos con esta crisis de salud en el país. Nos decía también el licenciado Solís, nos dijo el licenciado Solís, que hay más de 100 amparos, independientemente de los que promueve él, que han presentado tanto personas en lo individual como organizaciones. En este caso, él se quejó de, pues, lo que en el ámbito de ustedes, los abogados, llaman de chicanalas o de maniobras
retardar las cosas en el área administrativo-judicial para que no prosperara estas cosas. ¿Cuál es tu consideración en este primer punto del programa? Muy bien, pues muchas gracias ante todo, Juan Álvaro, por la invitación. Es una gran oportunidad para volverte a ver después de tantos años y abordar temas que obviamente me resultan tanto interesantes como de suma actualidad. En el caso concreto que planteas, me parece importante para la audiencia hacer una explicación muy breve, porque esta persona habla de un juicio de amparo que ha interpuesto en contra de actos atribuibles al presidente de la República para evitar que los recursos económicos sigan siendo canalizados a las obras prioritarias declaradas por el propio presidente de la República, siendo que en la actualidad hay una pandemia agobiante que está afectando a la población y que seguramente va a seguir creciendo, dado los índices de poca respuesta que se va dando y ya mucha confianza por parte de la población. Bien. Esta demanda de amparo, debo explicarla en términos muy sencillos de la siguiente manera. Sí, tú eres un experto jurídico, pero vamos justamente a traducirle a la gente, como se dice coloquialmente, con peritas, con manzanas o con palitos, cómo está la situación para no perdernos en ese tipo de situaciones que me requieren de una alta especialización. Así es. Planteemos entonces que hay actos de autoridad que afectan o perjudican a gobernados, es decir, a toda la población. Estos actos de autoridad están regidos por un principio de legalidad, que quiere decir que toda autoridad debe sujetar esos actos a lo que la ley expresamente le marque como regla de actuación. Cuando una autoridad se aparta en su actuación de las normas que regulan su actuación, puede causar una afectación a lo que se conoce como el interés jurídico de una persona física o una colectividad llamada persona moral. En el caso concreto, el juicio de amparo que han promovido estas casi 100 personas obedece a que han considerado que el hecho de que se haya destinado recursos económicos para la realización de actos que interesan u obras que interesan al presidente de la República, soslayando la necesidad innegable de que se atienda de manera prioritaria el problema que ha generado la pandemia que estamos sufriendo. Las personas que han intentado estas acciones han señalado como acto de autoridad precisamente que en esos recursos económicos que se han ido para obras que puedan tener un contenido y un sentido social, comparados con la urgencia sanitaria que estamos padeciendo, deben quedar sometidas y darle preferencia a la atención y solución del problema pandémico que estamos padeciendo en la actualidad. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con esta petición? En principio, este juicio de amparo, que es un medio de defensa jurídico de que disponemos los particulares, toda persona, todo gobernado que considere que un acto de autoridad le causa una afectación, puede promover una demanda de amparo, que es lo que han hecho estas personas. Originalmente, el juicio de amparo, como el que han intentado, solo procedía cuando un acto de autoridad perjudicaba específicamente a uno o varios individuos, personas físicas o personas morales, como pudiera ser una empresa. Pero después se amplió el rango de protección de la población para que aún en tratándose de actos de autoridad que afecten a una colectividad, puedan ser impugnados, cuestionados ante un tribunal federal, porque se pide que sea reconsiderado o revocado. Esta demanda de amparo que me comentabas ya casi alcanza el número de 100 demandas de amparo, son interpuestas por personas en lo individual, pero alegando una afectación general a la población, como es el hecho de que se destinen recursos a obras que puedan tener un sentido social, pero que en el momento están subordinadas a la urgencia
de la atención de las enfermedades, que va creciendo como se ve cada día. Entonces, así es. Entonces, esta acción legal se denomina juicio de amparo. De esta instancia, de este medio de defensa de contra actos de autoridad, conoce un juez de distrito. Ya el juez de distrito, en este caso que estamos hablando del licenciado Adolfo Solís, ya había concedido el juez no sé cómo se le llama, la determinación, el dictamen, no sé cómo se le llame, y precisamente después de esto es cuando él se queja de que vienen pues esas chicanadas o esas argumentos de que, bueno, aquí está efectivamente, se le concede el amparo, pero la notificación se mandó por DHL y quién sabe dónde se encuentra. O sea, ese tipo de situaciones que se han dado, esto independientemente de lo que ocurrió antier, en el que también un juez ya ordenó el que pararan los tramos 1 y 2 del Tren Maya. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, se supone que vivimos en un Estado de Derecho, en donde la Constitución y sus leyes secundarias deben ser respetadas, pero que, pues lamentablemente en el terreno de los hechos, en un país en donde el presidencialismo ha centrado, y más en esta administración, vamos a tratar de no meternos en política, sino estrictamente en lo jurídico, tiene básicamente el control de tanto el poder legislativo con esta mayoría de Morena, como no podemos hablar de un control directo, ¿no? Porque sería tanto como atentar contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que debemos tenerle un gran respeto, y ya si esto no funciona, entonces entraríamos en el caos y esto ya no sería un Estado democrático de derecho, sino seguiría convirtiendo efectivamente en la dictadura y en el poder de un solo hombre. Entonces, en este proceso, ¿qué nos dices que hay que hacer? La gente dice, bueno, pues sí, sí, yo sé que ya ordenaron esto y mencionaron esto otro, en este caso de las obras, que nos parece esencial, porque más adelante abordaremos las otras situaciones, lo del Culiacanazo, etcétera. Pero bueno, en este caso, ¿qué pasa, Miguel Ángel? ¿Qué procede? ¿Qué hay? ¿Qué no hay? ¿O qué puede haber? Vamos a plantearlo en términos lo más sencillo posible. Sí. Como partícipes tenemos a una autoridad, un acto que emana de esa autoridad, la confrontación o comparación de ese acto contra la Constitución y las leyes. Es decir, toda autoridad está regida por un principio que se denomina de legalidad, que quiere decir, en términos muy sencillos, que toda autoridad debe sujetar su actuación al marco jurídico, a lo que la ley le establece como obligaciones y posibilidades. Bien, mientras esa autoridad apega su actuación a las leyes que la rigen, todo acto es constitucional y no causa ningún perjuicio a los gobernados. Bien, cuando una autoridad se aparta de las normas jurídicas, llámese constitución, leyes o códigos, y con ese apartamiento de lo que la ley le ordena, le establece como causa jurídico, causa un perjuicio, un daño a un gobernado, que como gobernado debemos entender no solamente tú y yo como personas físicas, sino también a las llamadas personas morales, que son colectividades como una empresa, un sindicato, y que están amparados por un principio llamado de legalidad. ¿Qué quiere decir el principio de legalidad? Que la autoridad solo puede hacer lo que la ley expresamente le ordena. Cuando la autoridad se aparta de ese marco jurídico que regula su actuación, puede causar un perjuicio a una persona en lo individual o a una colectividad. Bien, cuando esa persona siente que una autoridad con su actuación está perjudicando su interés jurídico, es decir, aquellas normas que protegen como persona, como miembro de una colectividad o como quien ejerce una actividad de todo tipo, comercial, profesional, etcétera,
Esa persona que con el acto de autoridad se ve afectado en lo que se conoce como marco jurídico, puede realizar acciones legales para intentar que la autoridad retome el camino de la legalidad. Es decir, tu autoridad primero realizas un acto que infringe, que es contrario a la ley que rige tu actuación. Actuar de esa manera, si me causa perjuicio, estoy en condiciones de impugnar ese acto para que, ahorita voy a decir qué autoridad es la competente, para que esa autoridad retome el camino y vuelva a sujetar su actuación a lo que la ley le indica. Existe un principio que se llama de legalidad que se expresa en términos muy sencillos. Las autoridades solo pueden hacer lo que la ley expresamente les ordena. Cuando una autoridad se aparta del marco jurídico que le señalan las leyes y ese apartamiento, esa separación afecta a un individuo de la sociedad, vamos, llámese persona individual, persona física, o una colectividad como una sociedad, como un sindicato, entonces hay una violación a la Constitución Federal. Esa violación puede ser atacada mediante el juicio de amparo, que es lo que se ha venido haciendo, que en un principio solo podía ser intentado por personas que resentían en lo personal la afectación causada por el acto de autoridad, pero que en la actualidad también hay acciones colectivas que pueden ejercerse para impugnar actos de autoridad. Centrándonos en el tema que me planteas, hay quienes consideran que el hecho de que se estén destinando recursos públicos para obras como el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, el transísmico, la refinería de Dos Bocas. Así es, que para esas obras. Y Pemex, que es un barril sin fondos. Teniendo enfrente el padecimiento de la población y sobre todo el riesgo que se avecina del incremento de personas afectadas por esta pandemia que nos está afectando, hay quienes han dicho, bueno, espérate, es que los recursos económicos que estás destinando para estas obras faraónicas, que pueden tener un principio de interés público, pero que confrontado con la urgencia pandémica que estamos enfrentando, se debe establecer una prioridad, que es lo que se está alegando en esas demandas de amparo. ¿Por qué? Porque la autoridad está regida, está obligada para satisfacer necesidades de la población, pero con un orden de preeminencia, es decir, de preferencia, una por sobre otra. A cualquier persona le resulta claro entender que atender una urgencia de tipo médico es superior a continuar la construcción de un tren, por ejemplo, ¿no? Entonces, el juez federal ya dictaminó en favor de que eso se hiciera. Pero solo una suspensión, es decir, en términos muy sencillos trataré de explicar eso. El juicio de amparo procede contra actos de autoridad. En este caso, el acto de autoridad que se ha hecho valer, que se ha señalado, es que se hayan destinado recursos distrayéndolos de una atención que se considera más urgente. Y a la lógica así lo indica. Bien, ese planteamiento se hace ante un juez de distrito, que es una autoridad jurisdiccional federal, que puede someter incluso al presidente de la República, al Congreso de la Unión, Cámara de Senadores, integrada también por la Cámara de Diputados, o a cualquier otra autoridad. Es decir, esto es importante. Un juez de distrito, que los hay en toda la República, cuando le es planteado un acto de autoridad que se considera que atenta contra la Constitución, puede dejar invalidado ese acto o modularlo de tal suerte que ya no cause afectación a la población. En este caso, las personas que han planteado eso, casi 100 instancias, se han quejado del hecho de que se distraiga el recurso económico para obras faraónicas, que son faraónicas a la luz de la urgencia médica que estamos padeciendo. ¿Por qué razón? Porque con esos recursos económicos podrían comprarse, por ejemplo, respiradores o ventiladores, cualquiera de los dos. Sí, equipar a la gente, porque también se quejan de que este ejército, que somos los héroes, lo hemos visto en las imágenes,
se ponen la bata y la bata ya se rompió, o sea, la Vamos, calidad, hay una serie de etcétera. complicaciones que no toda la población conoce. Por ejemplo, el médico que al ingresar a su turno se coloca los implementos de protección, está condenado a que en su horario no puede ingerir alimento y no puede acudir ni siquiera al sanitario. Alguien pensará, bueno, ¿por qué no? Porque se puede infectar Claro. la capa de protección que viste. Ahora, el problema es que no hay suficientes. Incluso se han quejado personal médico de que las que en algunos lugares han dotado no son suficientemente protectoras. No, y a eso agrégale, Miguel Ángel, que las compras han sido hechas por sobreprecios y esto ya quedó demostrado. O sea, ahí tendríamos un conflicto más y un delito más De que se compone. responsabilidad efectivamente patrimonial o incluso eventualmente hasta penal. Pero regresando al tema, entonces estas personas, decía, las que han promovido este medio de defensa legal, que es el juicio de amparo, ¿qué es lo que han planteado para que la audiencia entienda así en términos muy sencillos? Autoridad, te hago saber que el presidente de la República o el encargado de aplicar el presupuesto federal está distrayendo el recurso económico para obras que pueden ser postergadas, dejando en riesgo la salud pública. Lo que solicitamos es que un juez de distrito obligue a esta autoridad a que retome el camino para que esos recursos sean canalizados a la urgencia que estamos padeciendo. Bien, al plantear esa demanda, se abre lo que se conoce como capítulo de suspensión, que es lo que hasta ahorita se ha emitido. No se ha dictado sentencia todavía. Es decir, el juicio de amparo es un procedimiento que previamente contiene una etapa adyacente que es capítulo de suspensión. Es decir, tu autoridad suspende por lo pronto el acto que te están reclamando, del que se están quejando los particulares, para que no siga causando afectación. Y, mientras tanto, encamino mi actuación para conocer si ese acto que te atribuyen pugna, choca o no contra la Constitución Federal. En este caso, bueno, pues obviamente, ¿cuál es el valor preeminente que debe atender la autoridad? La salud pública. Eso nos queda claro a todos. Cualquier persona con sentido común dice, entre una obra faraónica, que puede tener mucha utilidad, pero confrontado contra con la vida humana. Exactamente. Obviamente que no hay punto de comparación. Entonces el recurso económico te obliga a ti, autoridad, a canalizarlo para la atención de la mayor urgencia. Pero no se ha hecho. No se ha hecho y por eso algunas personas han intentado este medio de defensa legal, que tiene como objetivo, insisto, que un juez de distrito conozca del caso, llame a la autoridad, le pida un informe. Para ese efecto el procedimiento es más o menos así. Se presenta el escrito de demanda, el juez que recibe la misma le turna una copia a la autoridad, le hace para hacerle saber en qué consiste el acto que se le reclama y le pide un informe para que el juez tenga los dos elementos, para confrontar lo que plantea quien presenta la demanda, que se le llama quejoso, y lo que responde la autoridad. El juez de distrito lo que va a hacer es analizar que ese acto que se le está atribuyendo a la autoridad, en este caso concreto consistiría en canalizar recursos a obras que son o que deben estar sometidas a la preeminencia de la atención a la salud pública, si esto es violatorio o no de la Constitución. Entonces, en el artículo 4 de la Constitución Federal está consagrado el derecho a la salud. Bien, y toda autoridad debe emitir actos tendientes a cumplir ese derecho del que somos titulares todos los habitantes del país. Luego, se inicia el procedimiento, el juez de distrito, que así se denomina la autoridad que toma conocimiento del mismo, le ordena a la autoridad que suspenda su actuación, que en este caso implicará que los recursos dejen de ser canalizados a esas obras que son mínimas o no comparables con la urgencia. Lo que no ocurrió, Miguel Ángel.
porque incluso si vemos paralelamente, se presentó también esta situación con el aeropuerto Felipe Ángeles, que conocemos como Santa Lucía, y como un recurso del Estado para que no se pararan esas obras, se declara un asunto de seguridad nacional, al considerarse que el ejército está para salvaguardar justamente la seguridad nacional, y entonces continúan, a pesar de estos procedimientos legales, continúan con los trabajos del aeropuerto, que además sabemos ya por medios periodísticos que a lo que le están dando prioridad es a la situación de las pistas y el área militar, no a lo que en un principio anunció López Obrador cuando, pues, en un golpe de mesa decide echar abajo el aeropuerto de Texcoco con los cientos de miles de millones que eso representaba y la posibilidad de crecimiento, y con ese golpe de mesa dice aquí mando yo, y después se presentan estas situaciones jurídicas. En el caso de Santa Lucía lo logra traspasar considerándolo un asunto de seguridad nacional, y en el que hay prioridad a la parte militar, no a la parte de los aeropuertos civiles, y es que dijo que será Santa Lucía, Toluca, que bueno, nadie lo utiliza, y el aeropuerto de la Ciudad de México, que está totalmente saturado. Entonces, el golpe económico, la intención de una supremacía del poder ejecutivo, utilizando todos los recursos que da el poder presidencial, el poder de la presidencia de la República, nadie puede negar que lo tiene, y entra ahí también el estilo personal de gobernar y las prioridades de este señor, en el que lamentablemente está el grueso de la población siendo afectada, y en el caso específico de la pandemia, pues de la vida humana en la que ya llevamos cerca de 25,000 muertos. Así es. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué va a pasar, Miguel Ángel? Establecer prioridades. El problema es que... ¿Cómo hacerlo caminar? Es lo que se pregunta la gente, ¿no? Aquí va a presentarse un problema muy dramático, de responsabilidad penal incluso. ¿Qué va a suceder cuando los respiradores sean insuficientes para atender a la creciente demanda de personas afectadas por la enfermedad, la pandemia? Que para allá vamos. Exactamente, porque se ha generado mucha confianza entre la población con el hecho de que se reanudaron actividades no esenciales. Desafortunadamente, se ha confiado muchas de las personas, y eso ha ido incrementando un número, por ejemplo, de ayer a hoy, 50 personas que resultaron afectadas más. Entonces, ¿qué hacer? Eso en los datos ¿Y oficiales. quién va a ser el responsable? ¿Sí? Porque a fin de cuentas, ¿qué va a hacer el personal médico cuando con un número limitado de respiradores tenga mayor demanda de personas que lo requieren? Se había establecido un catálogo de orden que iba de que tenían preferencia. El asunto de la bioética, ¿no? Exactamente. De 0 a 45 años, de 45 años, de 46 años a 60, de 61 a 75 y de 75 en adelante. Cosa muy grave porque se manejó mucho esta posibilidad. Una persona que está siendo usuario de un respirador artificial que tiene 60 años es desplazado por una persona irresponsable, ¿sí?, que no tomó las precauciones necesarias, contrae la enfermedad, y ante ese rango o diferencia de edades, afortunadamente eso no prosperó, porque la Universidad Nacional Autónoma de México, opuso, diciendo a mí no me convocaron a esa reunión donde se determinó este catálogo, y yo me sustraigo de cualquier responsabilidad. Eso hizo que se dejara de tomar las edades como punto de referencia para ver a quién se le da preferencia en el uso de los respiradores mecánicos. Sí, si ya se lo colocaron, no se lo van a quitar para ponérselo al otro. Afortunadamente así pasó en términos reales. Coloquémonos, hagamos un ejercicio interesante. Si cada persona del auditorio se imagina que es el médico responsable,
del área donde están los enfermos del famoso COVID. Y llega el momento en que el número de solicitantes, de enfermos, supera al número de equipos que están siendo ocupados por personas ya enfermas. Le pregunto a cada persona del auditorio qué haría como responsable, que tiene que decidir a quién le asigna el aparato. Al que ya lo estaba, usando, o al que llegó posteriormente. ¿En qué se va a basar? ¿En edad? ¿En tipo de enfermedad? ¿En condición social? Me parece que va a ser un problema muy grave y que va a generar o puede generar incluso responsabilidad penal y responsabilidad económica para el Estado. Puede llegar hasta el presidente. Finalmente, el manejo de los recursos ya quedó discrecionalmente hacia el presidente, y él es el que ha decidido, pues esto se va para Pemex, a pesar de que esté totalmente en bancarrota, y de acá. Pero ahí al presidente de la República, sea quien sea, solo tiene dos formas de responsabilidad legal. El delito de traición a la patria y los delitos del orden común, y que son los únicos que le pueden ser imputables al presidente de la República. Quiero decir con esto que él no tiene un régimen de responsabilidad adicional, ¿sí? El delito de traición a la patria es de orden federal, y los delitos graves o llamados graves son los que establezca cada código del orden común. Entonces, el presidente solo puede ser inculpado por esos dos tipos de delitos. No tiene otro tipo de responsabilidad. Entonces, yo me pregunto, ¿qué va a hacer el familiar de aquel paciente a quien le fue retirado un aparato para asignárselo a otro paciente? Señor licenciado, yo te pregunto, ¿qué procede? ¿Contra quién se procede? Porque en este escenario hipotético, bueno, ya hablamos de esa amplísima discusión de la bioética, y por el otro lado tenemos esta creciente tendencia al alza de las enfermedades. Ya dijeron que van a ser 2 o 3 años posiblemente lo que tengamos que vivir con ella. Van subiendo el número de casos. No es nada lejano que se llegue a la saturación de la capacidad hospitalaria instalada, aunque se hayan agregado ahí hospitales militares. Aquí en Querétaro, por ejemplo, se hizo la reconversión, creo que muy a tiempo, por eso es que tenemos ese rango todavía, pero lo que no sucede en la mayoría de los estados de la República. En otra de las entrevistas que tuvimos hoy por la mañana, la empresa Covarrubias y Asociados hablaba de la diferencia entre el manejo que está haciendo el gobierno federal y el gobierno que están haciendo los estados. Destacaba ahí, es una cifra que va cambiando. Querétaro estuvo entre los primeros 5 lugares, y esta semana fue Yucatán, Torreón, y no recuerdo qué otra, en cuanto a esos criterios que son de sentido elemental y humano, pero las leyes son las leyes, y tú lo acabas de mencionar, Miguel Ángel. Al funcionario tiene la obligación de apegarse a lo que está escrito en las leyes, en la Constitución sobre todo, y en sus leyes secundarias. El ciudadano está obligado, puede hacer lo que no está prohibido. Esa es la diferencia sustancial, por decirlo de manera sencilla. Pero estamos viendo una actuación errática. Estamos viendo un comité de salud presidido por López-Gatell, que lo único que hace es confundirnos, y al final todo esto se está traduciendo en muertes, en procedimientos en lo individual y en lo colectivo, que están diciendo las cosas están mal, y el área jurídica no responde, porque vamos a pasar ya también, tratando de llegar a una conclusión en esta parte, a otra situación sumamente delicada que conocemos como el Culiacanazo. Entonces, aquí cada día cuenta en contra, en función del número de vidas. Cada día hay más enfermos. La estructura jurídica, el sector jurisdiccional, le llaman ustedes,
está buscando las maneras de traspapelar las cosas, de retrasarlas, para que más dinero se vaya a esas obras y menos dinero se invierta en lo que necesitamos, que son respiradores, camas, equipos, gente, y la propia gente del sector salud está muriendo. Entonces, ¿a qué conclusión vamos a llegar y qué es lo que debe hacerse jurídicamente? Porque, bueno, la sociedad por su lado está haciendo lo suyo. Hablo de Frena y de muchas otras organizaciones y colectivos que ya salieron a la calle ante la desesperación de que el aparato jurídico no está respondiendo con la velocidad que requiere México. Y pues con este ordenamiento de los confinamientos, la gente ya no tiene dinero, Miguel Ángel. Hay miles, decenas de miles, cientos de miles de personas que viven al día y que, pues digo, si estuvieran en una situación de bonanza, yo puedo aguantarme 4 meses, 6 meses tranquilamente en mi casa, pero viven al día. Entonces, esto nos obliga a salir y por eso tenemos ya, lamentablemente, el tercer lugar a nivel mundial, calificado por la Organización Mundial de la Salud, ¿eh? Esto no por los fifís o los conservadores o decir, juicios subjetivos, sino directamente por el presidente de la Organización Mundial de la Salud, y como el tercer país que está manejando de peor manera la pandemia, y esto representa, yo creo, ya una responsabilidad jurídica de tipo penal. ¿Qué dices? O hasta económica, principalmente También económica, económico. ¿sí? Porque desde el punto de vista penal, bueno, ahí existen en el Código Penal de cada estado un artículo donde se enumeran varias excepciones a la responsabilidad penal. Ejemplo, pensemos en un enfermo a quien le retiran el respirador. ¿Qué puede hacerse en contra del médico o del enfermero o enfermera que físicamente quita ese respirador? Bueno, pues incurre en una figura delictiva, porque para nadie escapa el hecho de que si yo retiro ese respirador y como consecuencia de ello fallece el enfermo, me es imputable esa conducta, penalmente hablando. Desde el punto de vista patrimonial, también habrá una responsabilidad, pero ya institucional, es decir, ya no necesariamente contra la enfermera o contra el médico que autorizó el retiro del equipo respirador, sino sería institucional, donde se puede acceder a una indemnización. Claro está que esto no salva, porque la familia no quiere una cantidad de dinero. Claro, la familia quiere que le devuelvan sano a su familiar. Pero el problema que se está presentando y que va a incrementarse es que por esa confianza que ha ganado algún sector de la población de que ya todo esto pasó, es posible ver en publicaciones en las redes sociales personas que todavía burlonamente dudan de que esta pandemia exista. Están los muertos para Y pues no lo creen, piensan que es una medida gubernamental con fines aviesos, según circula en redes sociales. Pero la verdad es que esta confianza popular va incrementando el riesgo de contagio, de tal manera que las instalaciones hospitalarias van a ser insuficientes en un momento dado. Y a lo imposible nadie está obligado. Es decir, yo, establecimiento hospitalario, dispongo de 200 camas y mientras hay cupo, estoy cumpliendo mi función. Pero ¿qué sucede? ¿Qué voy a hacer cuando el número solicitante, demandante, sean 250? ¿A quién le asigno el respirador y a quién se lo quito? La diatriba es muy grave. No se los doy a los que están ingresando recientemente porque ya está ocupado el respirador por los enfermos que estaban desde antes. Pero más allá de esa disyuntiva, Miguel Ángel,
vamos hacia adelante. Es decir, no se tienen porque no se previó a tiempo, porque no se compraron los suficientes, porque el dinero se está canalizando y es lo que se pelea a otra cosa que no es la salud, que es la prioridad. Ahí está este asunto, hacia quién finalmente se le va a acusar de esta debacle. No, es decir, no la disyuntiva, que de por sí es ya difícil para un médico, para un enfermero, quien esté ahí, sino es a López Gatell por ser el coordinador de esta Comisión de Salud, es el presidente de la República porque se niega por capricho, por lo que quieras, a destinar los recursos necesarios. ¿A qué conclusión llegamos en esta parte? Que el fenómeno se presenta con muy mala perspectiva, muy grave. ¿Por qué razón? Porque el número de pacientes sigue creciendo, el número de capacitación instalada de aparatos no está creciendo con el mismo ritmo, independientemente de que la calidad parece ser no en todos los casos es la adecuada, lo que ha generado que algunos médicos y enfermeras hayan contraído la enfermedad. Ahí se presenta otro problema, hasta de tipo laboral, porque esos médicos tienen derecho a una indemnización por haber contraído un riesgo, lo que se conoce como un riesgo de trabajo. Entonces, tiene derecho a una indemnización. ¿Qué sucede? El problema más grave va a ser con la familia del paciente que ya está utilizando el respirador y el paciente que necesita un respirador pero que ya no hay. Yo no sé francamente qué va a hacer la autoridad médica para decidir a quién le va a dar el reducido número de respiradores. ¿Y qué va a pasar con la persona a quien no se lo dé o a quien se lo quite? Aquí yo le pido al auditorio que haga un ejercicio de empatía, algo muy delicado y tétrico, que nos imaginemos que somos nosotros los que tenemos un pariente. Entonces, tenemos dos sujetos, la persona cuyo pariente ya está internado y que está siendo atendido por un respirador mecánico, y la persona, el familiar de la persona que requiere un respirador mecánico, pero que ya no hay. Y que si no es atendido, el destino es obviamente la muerte. ¿Qué va a pasar? ¿A quién va a decidir la autoridad médica? Decía yo que se estableció un protocolo inicialmente donde se iba a decidir en función de edades, pero eso ya fue eliminado a partir, insisto, de que la Universidad Nacional Autónoma de México se deslindó, precisamente porque, diciendo que no fue invitada, pero captó la gravedad del problema y prefirió deslindarse. Como consecuencia de ello, esa norma donde se iba a dar preferencia en función de la edad, también fue retirado de ese protocolo. Y no se ha atendido, hasta donde yo sé, qué orden de preferencia se va a aplicar. La gravedad, imaginémonos cada quien del auditorio, si nuestro familiar ya está atendido con el respirador, o si somos familiares de alguien que llega a la institución con la enfermedad, pero que ya no hay respiradores. Se lo quitan a alguien para dárselo al que ingresó, ¿en función de qué? ¿De edad? ¿De condición física? ¿De condición económica? Yo francamente no quisiera ser el director de un establecimiento médico para tener que tomar la decisión. No, y eso, es decir, tú insistes en el aspecto casuístico, yo quiero ir más allá por si finalmente se determina que, pues yo lo creo, esta pandemia pudo haberse prevenido, tuvimos meses antes el origen en Wuhan y sin embargo México no es cierto que se previno, en enero, febrero México estaba vendiendo tapabocas a China y Así después es. tuvieron que comprarse tardíamente y más caros. En el caso de López-Gatell, que ha sido el responsable de esta estrategia, un día nos dice una cosa, otro día nos dice otra cosa. Ya ayer, antier, ya dijo que pues decir no, nunca tomamos la pandemia, ahí se ve claramente, y por el otro lado, dice pues ya esto se va a 2, 3 años, entonces se le está mintiendo a la población, hay falta de eficiencia, legalmente, ¿quién va a presentar una denuncia contra López-Gatell o contra quien es su jefe, que finalmente es el responsable de todas las actividades? Y esto, bueno, no sé legalmente qué proceda, y lo ligamos con la situación
que también el propio presidente acaba de poner sobre la mesa el viernes pasado, cuando confiesa que él dio la orden de que se soltara a un reo ya habiendo sido aprendido bajo una orden de aprehensión con fines de extradición, y que hicieron antes, lamentablemente, una faramaya ahí de que fuiste tú, fui yo, no fue el gabinete, etcétera. O sea, además de que pone en evidencia las mentiras, el mal manejo de estas cosas, desde el punto de vista de la responsabilidad ante las leyes, ante la Constitución, ante el artículo 150 del Código Penal, procede, según algunos abogados, y entre ellos el licenciado Adolfo Solís, de que procede de inmediato que la fiscalía, porque sería de oficio, va y destituye en este caso al presidente. ¿Por qué? Porque soltó a un reo, y no importa que sea el presidente, o sea, el custodio, el que lo haya soltado, la responsabilidad es la misma. Y acá argumentando un mal menor, o sea, que fue especulativo, es que pudieron haber muerto 200 personas que estaban ahí, no está, ocultan que había miles de soldados ahí ¿Te en la refieres al guarnición, acto de al Culiacán? culiacanazo. Ya lo estoy Sí, ligando sí, sí. con esta situación Que ya se en otro aceptó por punto el de vista presidente que él fue ilegal. el que dio la Él orden. fue, entonces, ahí la Constitución y el artículo 150 dicen, vamos a proceder, es decir, ya debió haber sido ejecutada esa acción, y ni la fiscalía ni nadie responde, o en este caso la Bueno, eso Suprema se Corte de debe a Justicia. que, para beneficio del actual presidente, repito lo que dije al principio, su régimen de responsabilidad Es únicamente traición a la patria. se reduce a dos delitos: el traición a la patria y a delitos graves del orden común. Entonces, el delito que en este caso sería el de, ya sea evasión de presos, que no había adquirido aún el carácter de preso, pero hay otro delito que se llama encubrimiento por favorecimiento, que consiste en que una autoridad propicia que una persona sobre el que pesa un señalamiento de delincuente se sustraiga a la acción de la justicia. Ahora, es responsable, dado que el presidente reconoció que él fue el que dio la orden de que se dejara en libertad nuevamente a este señor Ovidio Guzmán. Bueno, él no incurre, no es un sujeto contemplado por la legislación penal, que repito, porque el artículo 108 de la Constitución Federal establece que el presidente de la República solo puede ser juzgado o señalado como responsable de traición a la patria o de delitos graves del orden común. ¿Qué quiere decir delitos graves del orden común? Bueno, todos aquellos que están establecidos en los códigos penales de los estados, ¿sí? Entonces, un presidente, bueno, ¿y cuáles son los graves? Homicidio, secuestro, violación, delitos de orden narcóticos, homicidio, ya dije, con sus calificativas. Y fuera de esos delitos, el presidente de la República no es responsable. Pero lo permitió. Tampoco puede atribuírsele alguna participación. Existe lo que se denomina como la vinculación, el vínculo que Tendría existe. que demostrarse que hay una vinculación entre el presidente y los cárteles. No, porque, bueno, eso ya sería de otro tipo, pero no es, vamos, la Constitución es muy clara. Durante su ejercicio, todo presidente de la República, olvidémonos de la persona física, todo presidente de la República solo puede ser acusado por traición a la patria o delitos graves del orden común. Insisto, cada código penal establece en un precepto cuáles son esos delitos graves. También lo señala el artículo 19 de la Constitución Federal. Fuera de esos supuestos, el presidente de la República es inmune y hasta impune. Sí, totalmente, por lo que estamos viendo, inmune, impune y todopoderoso, porque no hay ley, hay incluso, sí hay ya acusaciones por traición a la patria,
estas promovidas también por particulares y por organizaciones, que evidentemente tienen que seguir, pues como todas las instancias, ¿no? Y si esta instancia la detiene por la razón que quieras, no puede llegar a la otra. Hay una que tengo entendido que ya va rumbo a La Haya, al tribunal de La Haya, pero hay un tortuguismo enorme, a pesar de que hay eh, argumentaciones legales de traición a la patria, fuera de las especulaciones eh, que circulan en los memes, que bueno, todo el mundo las conoce, ¿no? La hipótesis incluso de la novela de esta persona, que hubo un acuerdo entre Peña y Andrés Manuel antes de las elecciones, en fin, entonces son especulaciones. Aquí en lo jurídico, y me dice producción que nos quedan 3 minutos, yo quisiera que estrictamente desde el punto de vista jurídico, no político, qué está pasando y qué puede pasar. En relación con el tema de con ambos temas, con los amparos presentados por los particulares en el caso de los recursos hacia el sector salud que no se da, y en el caso del delito, de los el presunto delito del artículo 150 del Código Federal, en el que presuntamente podría tener responsabilidad el presidente, pero que dices que nada va a pasar. Es impune e inmune. Es inmune. Repito, es el artículo 108 de la Constitución Federal el que establece que solo hay dos formas de que se le finque alguna responsabilidad: el delito de traición a la patria o delitos graves del orden común. Por delito grave debemos entender aquellos que cada código penal de los diversos estados señalan con tal calificativa. Insisto, homicidio en sus diferentes modalidades, secuestro, violación y delitos vinculados con el narcotráfico. Fuera de esos delitos, y otro capítulo que sería extenso comentar, nos queda el de traición a la patria. El delito de traición a la patria está previsto no en los códigos de los estados, porque dije delitos del orden común, sino en el Código Penal Federal. Y las personas que dicen que pueda ser juzgado por ello, yo lo veo difícil, no porque yo tenga alguna intención de desacreditar o de acreditar al actual presidente, si yo me sujeto... No, lo que estrictamente dice la ley. Yo me sujeto a lo que dice la norma. Y ahí tenemos tipos, como veo difícil, porque se trata de realizar actos contra la independencia o la soberanía de la nación, formar parte de actos de hostilidad en contra de la nación. Otro más, reclutar gente para hacer la guerra a México cuando él ya no estuviera, o ser parte de ese movimiento, cuando tenga en tiempos de paz o guerra relación o inteligencia con persona, gobierno extranjero, o de instrucciones, información con la finalidad de guiar a una posible invasión del país, proporcione dolosamente en tiempos de paz o de guerra a extranjeros documentos, instrucciones o datos de actividades militares nacionales o mexicanas, oculte o auxilie a quien cometa actos de espionaje, sabiendo el presidente que las realiza, o proporcione a un Estado extranjero o a grupos armados dirigidos por extranjeros, ya sea personal humano, materiales, para invadir el territorio nacional. En pocas palabras, no veo cómo se le pudiera fincar por este tema en específico el delito de traición a la patria. Y en cuanto a delito grave, tampoco. Entonces, la responsabilidad puede ser de tipo económico o mediante el juicio de amparo. Un juez de distrito, que es de orden federal, sí puede lograr que el presidente de la República regrese los recursos económicos que está destinando a las obras que han sido calificadas como faraónicas para la atención de esta urgencia de tipo médico. Eso lo puede lograr un juez de distrito que es federal. Y en ese camino está el licenciado Adolfo Solís. Y por último, muy brevemente ya, Miguel Ángel, la presión social. Vemos lo que pasó en Bolivia, ya pasó en otros lugares. Aquí tenemos ya, va a haber una tercera marcha. Si la sociedad en su mayoría, en su conjunto, dice ya no te queremos, de todos no funciona. O sea, ustedes pueden seguir gritando y echando claxonazos,
están en su derecho a manifestarse, pero yo no me voy. O sea, tampoco va a pasar nada Respecto del presidente, al respecto al presidente. bueno, yo ahí veo un panorama bastante delicado y no desde el punto de vista jurídico. Creo que se está tejiendo una conflictiva social muy delicada a partir de todas esas prebendas y esos beneficios de tipo económico que se están repartiendo a los famosos ninis, a las personas que tienen alguna discapacidad, a las madres solteras. En fin, es un universo de dinero que se está repartiendo y que desafortunadamente se ha visto en Venezuela, por ejemplo, que son quienes confrontan a las personas que exigen un restablecimiento del orden constitucional, legal del país, o que están en contra del gobernante en turno porque está realizando mal su gestión a la vista de ellos. Si recordamos algunas escenas de lo ocurrido en Venezuela concretamente, fue posible ver que quienes atacaban a los manifestantes pacíficos siempre son jóvenes y que se hace un parangón entre que esos jóvenes equivalen a las personas que en México están recibiendo sus becas. Obviamente esas personas, en primer lugar, tienen una identidad con quien les provee de dinero. Claro. Segundo, no lo sé, pero probablemente se les condicione el seguir asignándoles esa cantidad de dinero a cambio de que sostengan o soporten, apoyen los movimientos que interesan. Yo lo veo muy grave cuando en una consulta nacional para ratificar o no en el cargo al presidente y en las elecciones próximas, me parece que el hecho de que actualmente esté cuestionando al presidente del Instituto Nacional Electoral tiene la intención de que en su momento pueda movilizar personal contra los resultados electorales que no convengan al movimiento. Muchos riesgos, es decir, ahí está la situación de lo que dice la propia Constitución en cuanto a la renuncia o retiro del presidente antes de que cumpla los 2 años. Está el referéndum de la revocación de mandato, pero hasta el 2020. Está mencionado esta situación del INE, bajo quién sabe qué condiciones se vaya a dar si es que se dan las elecciones, las movilizaciones sociales que cada vez crecen más y la situación jurídica que camina como una tortuga. Así es. Así estamos, Miguel Ángel. Yo te agradezco muchísimo esta conversación. Espero que la gente pues haya tomado lo que más considere pertinente de un experto en cuestiones de derecho en las distintas áreas. Yo simplemente aquí trato de preguntar, traté de no meternos mucho en la cuestión política porque el país está polarizado y pues vamos a ver qué pasa. Yo te agradezco tu presencia y pues te convoco a que en cada determinado tiempo vayamos analizando las condiciones porque pues hay mucha efervescencia en el COVID. Con todo gusto, agradezco la invitación y a sus órdenes. Muchas gracias a ustedes también por su atención. Recuerden, más tarde vea usted a las noticias con Santana. Mañana al mediodía, Lucero del mediodía, nosotros a las 3 de la tarde. Únicamente los jueves entramos a las 3:30. Y si es que no hay un apagón de luz, nos vemos hoy en la noche. Le recomiendo que en el noticiero de Santana escuche En Mangas de Camisa. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.